En Epcon Group nos hemos consolidado como una empresa dedicada a la innovación e integración de soluciones y tecnologías avanzadas que cumplan con los objetivos de nuestros socios, además de acompañar el desarrollo tecnológico de transformación digital y de ciberseguridad de diferentes sectores, teniendo la visión de ser una empresa líder que marque tendencia en soluciones tecnológicas multidisciplinarias. ¿Qué haremos hoy? ¿Descubrir nuevos horizontes? ¿Escapar a lugares imaginados? ¿Explorar qué tan altas son las cataratas de Niágara? ¿O admirar cada cultura? ¿Enamorarnos de las ciudades? Su comida. Su gente. Epcon International está listo para despegar, preparados para cada reto y nuevas oportunidades. Estamos donde necesites que estemos. Nuestros servicios, nuestra cobertura, nuestras soluciones y nuestra presencia ahora son internacionales. Epcon International. Conectados con tu mundo. Epcon. Everything connected. Ok, pues continuamos con la segunda ponencia, todavía aquí en la parte del multiverso que estamos viviendo, que está presencial, que está en 3D, que mañana en metaverso, todo al mismo tiempo, que ya ni el Doctor Strange se la rifa de ese tamaño. Todavía aquí que me ponen mi tachi y no lo veo. Ok, por favor, voy a pedir que pasemos el video de la presentación del brief de nuestra siguiente conferencista, por favor. Doctora Rocío Robles, socia en Tenet Consultores SC y exdirectora de FinTech en CNBB. Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y maestra en Derecho y Economía por la Universidad de Manchester, la Universidad de Hamburgo y la Universidad de Rotterdam. Ha laborado en el sector público, privado y académico. Especialista en Derecho Financiero, Bursátil, Mercantil y Fiscal. Laboró en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, liderando el diseño y desarrollo de la ley FinTech y posteriormente su implementación dentro de dicha comisión. Es autora del libro Capital de Riesgo, la alternativa de financiamiento para micro, pequeña y mediana empresa, así como compiladora y autora de los libros colectivos Derecho Bursátil Contemporáneo, Derecho, Instituciones y Desarrollo, Ley de Mercado de Valores, Temas Selectos y Ley para regular las instituciones de tecnología financiera, contexto, contenido e implementaciones. Asimismo, cuenta con múltiples publicaciones en revistas internacionales y obtuvo premios por su trabajo académico. Perfecto, pues, sin más, doctora, por favor, si nos acompañas, por favor, aquí, cámaras y micrófonos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación a Epcon y a la Universidad de Anáhuac por prestarnos su recinto, a una universidad también muy querida por mí. Y bueno, a mí me va a tocar hablarles algo de lo aburrido, que es regulación, pero lo voy a intentar hacer un poco divertido y sobre todo contarles lo que ha pasado desde que se promulgó la famosa ley FinTech, ¿no? Entonces, si pudieran proyectar mi presentación, por favor. La siguiente. Bueno, para empezar, ya lo dijeron muy bien, también no quiero ser muy repetitiva, pero ¿qué es FinTech? FinTech es tecnología aplicada a los servicios financieros, ¿no? Entonces, digamos que FinTech nació desde que tenemos el primer cajero automático, desde que tenemos la primera TPV electrónica, desde que los bancos usan banca electrónica a través de web. Pero digamos, término se empezó a acelerar a partir de la crisis de 2008. En la crisis de 2008, mucha de la gente, y sobre todo la gente joven, empieza a perder confianza en el sector financiero justo por el momento en que se estaba viviendo. También había obviamente una contracción del crédito porque las instituciones financieras pues, no estaban lo suficientemente fuertes y estables para estar prestando. Entonces la gente
empieza a ver, pues, qué hacer, qué alternativas al sistema financiero tradicional tiene para hacer pagos, para hacer inversiones, para obtener financiamiento. Y entonces, si ustedes empiezan a ver la historia como de las fintech o los modelos fintech que hoy pues ya son importantes y tenemos empresas de grandes tamaños en ellas, todo empieza en 2008 más o menos. Crowdfunding empieza en 2008. Las cripto empiezan en 2008. Entonces, desde ahí es cuando se detona como el fenómeno que ahora conocemos y que se le apodó fintech, tecnología aplicada a los servicios financieros, y pues en México no tardó tanto en llegar. Las primeras plataformas fintech en México aproximadamente son de 2012. El sector ha crecido desde ese tiempo hasta ahorita a pasos bastante acelerados, o sea, pasos del 100% anuales, que es una cosa muy buena. Y aquí les estoy presentando el último radar hecho por Finovista, que digamos, como no todas son reguladas, es los datos más certeros, digamos, que tenemos. Y en 2021 se mapearon 512 empresas fintech. Estas 512 empresas fintech no quiere decir que estén reguladas, que necesiten una licencia y demás. Es decir, fintech es mucho más de lo que está hoy por hoy regulado en la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Y a lo mejor no lo alcanzan a ver porque está muy chiquito o ya es tan grande, ¿no?, que ya no se alcanza a distinguir muy bien. Pero el sector más grande en fintech que tenemos es el sector de préstamos. Es decir, la gente en México consume mucho tarjeta de crédito, préstamos empresariales para pymes y demás. Entonces, es el sector ahorita más grande que tenemos. Una característica importante de ese sector es que no es regulado. Es decir, la actividad crediticia en México no es regulada, no se necesita una licencia del gobierno federal para desarrollarla. Entonces, muchas de estas empresas emprenden, hacen la emisión de tarjetas de crédito y demás sin necesitar una autorización previa del gobierno federal. Tienen otras regulaciones que luego, pues, si quieren, platicamos, pero digamos es el sector más grande. El segundo sector más grande de fintech en México está aquí, que es pagos y remesas. Es decir, todo lo que tiene que ver con transferencias, todo lo que tiene que ver cuando nosotros consumimos, ¿no? Y ya digo, lo han de haber visto en muchas partes, que van con los comercios, estas empresas fintech, y les dan un dispositivo para que lo peguen a su celular y aceptan todas las tarjetas, incluso American Express, ¿no? Es el eslogan. Entonces, ese es el segundo sector más grande de fintech en México. Y ojo, ahí también no se necesita una autorización previa del gobierno federal, salvo que seas transmisor de dinero, es decir, que seas un remesador tradicional, ¿no? Pero en todo lo demás, estos que les decía que les dan los dispositivos a los comercios para aceptar pagos con tarjeta, no necesita una autorización previa del gobierno federal y es el segundo. Entonces, son datos curiosos, ¿no?, que donde más emprendimiento fintech, digamos, esté habiendo, pues es justo en el sector no regulado. Ya digamos, este radar fintech que hace Finovista, pues no está clasificado propiamente conforme a la ley, y es lógico, porque otra vez fintech es mucho más de lo que está regulado en la ley. Ahora sí, siguiente, por favor. Y entonces, en este sentido, ¿qué es lo que regula la ley fintech? La ley fintech, por favor, la siguiente, salió en marzo de 2018, y efectivamente, de los modelos que en ese momento existían, pues se empezó a analizar qué era lo que necesitaba regulación y qué no necesitaba regulación. Si tú regulas por regular, pues empiezas a meter barreras de entrada a los jugadores. Entonces, los modelos que se decidió que sí se necesitaba una licencia para estarlos desarrollando fueron aquellos que captaban recursos del público. Y no captación en el sentido tradicional, porque estas empresas fintech, digamos que no intermedian, es decir, no agarran los recursos de nosotros para luego prestárselo a alguien más, como sí ocurre en la banca tradicional. La banca tradicional, todos los depósitos que nosotros les damos,
pasan a ser propiedad de ellos, para empezar, o sea, nosotros les damos la propiedad y ellos tienen una deuda hacia nosotros. Entonces, por eso es tan importante cuidar a los bancos financieramente hablando, porque si están mal económicamente hablando, pues no nos van a pagar nuestros recursos. Entonces, las fintech no tienen ese problema, no agarran nuestros recursos para prestárselos a alguien más, para invertirlos y demás. Sin embargo, sí hay una recepción masiva de recursos del público en estas empresas y eso es lo que se tiene que proteger. El sistema financiero, digamos que funciona gracias a la confianza que todos nosotros ponemos en las entidades financieras y esa confianza hay que protegerla y ese patrimonio de la gente que está poniendo ahí, hay que protegerlo. Entonces, por eso solo se escogieron los modelos donde realmente había una recepción de recursos del público en los modelos fintech. Y entonces se escogieron dos, las instituciones de financiamiento colectivo, conocidos mundialmente como crowdfunding, y sobre todo el crowdfunding financiero. ¿Esto qué quiere decir? Las plataformas de crowdfunding, y lo digo muy rápido, a lo mejor muchos de ustedes ya lo saben qué es, empezó tal cual, así como nosotros posteamos en Facebook y en redes sociales pues nuestras caras y nuestras fotos y demás, pues empezaron también a poner proyectos de quiero poner mi empresa, quiero hacer mi startup, ¿no? Y producir miel orgánica y entonces, ¿por qué no me donas? Y entonces empezaron a existir esas plataformas y así tú subías tu proyecto, pero se empezó también a dar mucho fraude, ¿no? Entonces, por eso se empezaron a regular esas plataformas de crowdfunding. Y tal cual, pues es gente del público saliendo a decir, ¿quién me presta? Al público. Eso es crowdfunding. Entonces, lo que se reguló aquí es el crowdfunding financiero. ¿Y en qué sentido? Cuando a esa gente que le dices, dame tu dinero, le prometes que se lo vas a dar de vuelta. Ese es el crowdfunding regulado. El crowdfunding de donación de, oigan, es que hay que salvar a la vaquita marina, que además creo que ya la declararon extinta, ¿no? Entonces, dónenme para la causa, pues nosotros sabemos que va a fondo perdido. Entonces, eso no está regulado por la ley fintech, ¿no? O sea, cuando no te prometen que te van a devolver dinero o un beneficio económico, lo que sea, no está regulado. Por otro lado, la siguiente, por favor, están las instituciones de fondos de pago electrónico. Estos son los famosos wallets, es decir, son aplicaciones de celular, también pueden tener obviamente acceso a web y demás, donde nosotros, digamos, le damos el dinero a la fintech y la fintech lo tiene disponible para que nosotros podamos hacer pagos y transferencias con posterioridad. Y entonces andamos con nuestro celular y de ahí vamos pues picándole para hacer una transferencia, para hacer pagos con QR, generalmente asocian a esa cuentita, ¿no? A ese wallet, una tarjeta física o digital, pues para hacer pagos en comercios electrónicos o en comercios físicos. Entonces, ese es el segundo modelo que se reguló. Fuera de ahí, ya no hay licencias, digamos, en fintech. Son las únicas dos figuras que necesitan licencia para seguirse desarrollando. Y después vino, siguiente, o la ley fintech regula, un tema que fue muy controversial y sigue siendo muy controversial, que son las operaciones con activos virtuales. Y si se fijan, hablo aquí de operaciones con activos virtuales, ya no instituciones financieras. ¿Y esto qué quiere decir? La ley lo que dijo fue, yo sé que hay muchos activos virtuales, empezaron a salir incluso scams de activos virtuales, ¿no? Porque si ustedes conocen pues la red de Ether, había una manera de hacer como pruebas o borradores, digamos, de lo que iba a ser la propia moneda. Y eso era lo que le vendían al público y entonces pues ni siquiera estaba en blockchain ni nada y demás. Empezaron a ver cosas así. Entonces, lo que dijo la ley fintech fue, bueno, hay muchos activos virtuales, obviamente no queremos que esté en el sistema financiero, pues todos estos fraudes, y entonces vamos a regular quién o qué tipo de activos virtuales pueden operar y solamente, siguiente por favor, las instituciones de tecnología financiera, es decir, los crowdfundings, los wallets y los bancos. Fuera del sector, de esas figuras del sector financiero, nadie puede operar activos virtuales. Es decir, una aseguradora, una Afore, una Sofipo, una Caja Popular, nadie puede operar activos virtuales más que estos tres y en los términos que dice la ley fintech,
¿no? Ahorita vamos también a ver qué fue lo que pasó. El siguiente tema que regula la ley FinTech son las APIs, que es el famoso Open Banking, aquí en México Open Finance. ¿Y qué significa esto? Las APIs realmente es una tecnología que nació en 2000, o sea que ni siquiera es tan nueva, ¿no? Y las consumimos más de lo que nosotros pensamos, ¿no? El propio Waze o el propio Google Maps, pues funciona a través de APIs. ¿Y qué es lo que hacen las APIs? Son lenguajes de programación que permiten a dos sistemas distintos compartir información en milisegundos. Entonces, por eso nosotros cuando vamos en Waze, ¿no? Y le ponemos, aquí hay un bache, pues en milisegundos se comparte a todos, ¿no? Obviamente habrá un servidor que lo concentra, pero se comparte a todos los demás conductores que va pasando por ese camino. Y es en cuestión de milisegundos. Entonces, las APIs las consumimos a nuestro día a día sin saberlo. Y empezaron a llegar, obviamente, al sector financiero, ¿no? Y esto tiene un potencial enorme, pues para hacer productos financieros también más accesibles, para ayudar a la gente a tener una mejor cultura financiera, para que pueda comparar mejor todos los servicios financieros que se le ofrecen conforme a su perfil, conforme a sus necesidades, conforme a sus preferencias. Entonces, ese es otro de los puntos que regula la ley FinTech, porque antes lo que decían los bancos es, no, pues si tú, Rocío, quieres compartirle a esa FinTech tus datos, pues tú compárteselos, pero no a través de mí, esos datos son míos. Y la ley FinTech lo que viene a decir es, no, señor, los datos son de Rocío, y si Rocío te instruye que se lo compartas a la FinTech, se lo compartes. Entonces necesitamos poner, digamos, una obligación para que los bancos hicieran eso, los bancos y cualquier entidad financiera, y entonces pues necesitábamos la obligación legal, tenerla reconocida, y fue la ley FinTech donde se puso. Y el último modelo, o lo último que regula la ley FinTech, son los modelos novedosos, ¿no? Obviamente al hacer tecnología, y si nos ponemos a pensar, nada más en los últimos 3 años, ¿no? Todo lo que ha pasado en avance tecnológico, ya las funcionalidades que tiene WhatsApp ahorita, pues no son las mismas que cuando empezó, ¿no? Entonces, es necesario pues mantener la puerta abierta para darle entrada y darle cabida a todos esos modelos que todavía no vislumbramos que van a venir. Entonces, esta figura se puso ahí para que empresas que tuvieran una idea muy innovadora para servicios financieros pudieran ir a las autoridades a decirles, oigan, yo tengo este modelo, implica realizar una actividad reservada, pero es tan novedoso que yo sé que va a salir muy bien. Y el regulador, al no conocer obviamente todas las tecnologías que están surgiendo en el día a día, pues es una manera de informarse de qué es lo que está pasando en el mercado, ver funcionar la tecnología en vivo, y entonces ahí sí decidir una regulación pues mucho más certera de si ese modelo pues es viable, que entre al sistema financiero, y entonces de qué manera regularlo conforme a los riesgos que se detecten. Entonces, cuando les pregunten, ¿la ley FinTech regula entonces todas las FinTech? La respuesta es no. ¿Qué regula la ley FinTech? Solo 5 temas. Crowdfunding, wallets, operaciones con activos virtuales, solamente con estas 3 sociedades, bancos y las 2 ITFs, Open Banking y modelos novedosos o sandbox. Solo eso regula la ley FinTech. Y ahora, ¿qué ha pasado? ¿No? Desde el 9 de marzo de 2018 a la fecha, ¿qué ha pasado? Entonces, vamos a ir repasando estos 5 temas y les voy a ir contando qué es lo que ha pasado. Siguiente, por favor. Bueno, todo empezó porque la ley FinTech pues sabía que había empresas que ya venían operando antes de la entrada en vigor. Entonces la ley FinTech dijo, bueno, pues sigan operando, pero te vas a tener que regularizar y vas a tener que tocar la puerta de las autoridades para ponerte la etiqueta Institución de Tecnología Financiera. Si pasas el examen, pues seguirás operando, y si no pasas el examen, pues vas a tener que cerrar. Básicamente eso es lo que dice la ley. Entonces, les pone un deadline, obviamente la ley FinTech, pues les pone un deadline a estas empresas. Ese es el 25 de septiembre de 2019, que fue más o menos año y medio después de la publicación de la ley. Y en ese primer momento, en el arranque, llegan 85 solicitudes de autorización a la CNBV, 60 era
de las instituciones de fondos de pago electrónico, es decir, las wallets, y 25 de las instituciones de financiamiento colectivo, es decir, las crowdfunderas. Pero bueno, de 2019 para acá, ¿qué ha pasado? Pues ya a la fecha de ahorita, hoy, septiembre de 2022, ha habido 144 solicitudes. Es decir, de esas 85 iniciales todavía hubo más. Entonces quiere decir que la ley FinTech tampoco es que vino a frenar y que ya nadie iba a querer entrar. O sea, 85 empresas de entrada estuvieron muy bien y que ahora sean 144, pues son 144 jugadores potenciales nuevos en el sector financiero, ¿no? Lo cual pues habla bien, creo que de México y de lo que se hizo. De esas 144 solicitudes, 95 son de IFPE y 49 de instituciones de financiamiento colectivo. Y después las autoridades fueron muy creativas, pues resulta que revisaron y vieron que ya pasó la primera ronda de comentarios, la segunda ronda de comentarios y pues había unas que no estaban tan mal, pero pues que les faltaba alguna cosa, ¿no? Y entonces las autoridades se pusieron creativas también e inventaron, porque esto sí no ocurre en ningún sector del sistema financiero, las autorizaciones condicionadas. Entonces, a estas empresas que venían operando antes de la ley FinTech, les dijeron, para no tenerte que cortar la operación, pues sigue operando, pero cúmpleme esas condiciones. Y si no me las cumples, entonces ahí sí te bajo la cortina. Entonces, estas empresas que todavía están en que si sí o si no, pero que siguen operando, son 25. Y ya autorizaciones definitivas, es decir, que ya la autoridad dijo, se cumplieron todas las condiciones, no tengo ya ninguna objeción, puedes ponerte la etiqueta institución de tecnología financiera, son 37. Entonces, ¿cómo sabemos que son definitivas? Porque se publican en el Diario Oficial de la Federación las autorizaciones. De esas 37, 23 son de wallets y 14 de crowdfunding. Y pues bueno, y lo que sigue, ¿no? O sea, las que vendrán, las que todavía se tienen que resolver, las que vendrán nuevas, novísimas todavía, y pues vamos a ver cómo va evolucionando. La siguiente, por favor. Ah, bueno, y mi fuente, ¿no? De esto, porque no hay información pública, o sea, esta información la saqué de una nota de un periodista que se dio a la tarea de pedir muchos, vía transparencia de la información, pues muchos requerimientos y pudo lograr tener estas cifras, pero la CNBV no las ha dado. Bueno, ahora, de las 37 que sí están autorizadas son las que están viendo ahorita en la pantalla y me costó mucho trabajo hacer esta lámina, así que valórenla porque fue buscar todos los logos, ¿no? Ir la lista por la lista y buscando todos los logos para decirles quiénes son las reguladas. En la parte de arriba de la izquierda, ¿no? Tenemos a los wallets, a las IFPES que hoy por hoy ya tienen la autorización. Y si se fijan en la parte derecha pongo en operación y en proceso de inicio de operaciones. Cuando hablo de inicio de operaciones son las que son nuevas, es decir, las que no venían operando antes de la ley FinTech, sino que con posterioridad dijeron quiero ser IFPI, ¿no? Y la ley lo que prevé es, bueno, tienes tu autorización documental y luego tienes que implementar, ¿no? O sea, tienes que poner los fierros a funcionar. Y antes de que puedas salir al público, tienes que acreditarme como a la comisión que cumples con todo y que los controles funcionan y que tienes ciberseguridad y plan de continuidad de negocio y demás. Entonces, digamos que las que están en la parte derecha son las que ya tienen autorización publicada en el Diario Oficial y todo, pero que justo están en el proceso de implementación y pues de obtener ese visto bueno de la autoridad para poder salir al público. Es decir, no están en operaciones, pero ya son autorizadas. Y las que sí ya están autorizadas y están en operación y todo, son las que están en la parte izquierda. Aquí están combinadas porque ya pues venían las de octavo transitorio, es decir, las que venían operando antes de la ley, pero también las que fueron nuevas, nuevísimas, ya también están aquí mapeadas, ¿no? Bueno, y en la parte de abajo son las instituciones de financiamiento colectivo, es decir, las crowdfunderas. Siempre si se fijan la proporción wallets, crowdfunding,
como que fue muy dispar, ¿no? 70-30 más o menos siempre están. Y eso creo que es normal porque pues, el crowdfunding es un modelo muy distinto, tiene sus complejidades y el wallet, digamos, es una solución de pago. Entonces, soluciones de pago, chance necesitas en todo, ¿no? El mismo Uber necesita una solución de pago dentro de la plataforma, Rappi necesita una solución de pago dentro de la plataforma. Entonces, como que se entiende que sí puede haber más demanda en el modelo de las wallets que de las crowdfunderas. Pero bueno, entonces aquí están las 37 hoy por hoy autorizadas por la CNBV. Siguiente. Bueno, ¿y qué pasó entonces con los activos virtuales? Bueno, como les decía, la ley no puso ahora sí ninguna licencia para hacer estas operaciones, pero lo que dijo fue, como no queremos que lleguen los activos virtuales malos al sistema financiero, el Banco de México salomónicamente va a decir qué activos virtuales iban a entrar y cuáles no. ¿Y qué creen que hizo el Banco de México? Dijo, ningún activo virtual, tal cual. Entonces, hoy todos los activos virtuales operan fuera del sector regulado, pero no están prohibidos. Siguiente, por favor. En el sector financiero, siguiente, por favor. En el sector financiero prácticamente están prohibidos, ¿no? De por sí la ley solo le había permitido a las ITFs y a los bancos operar activos virtuales y con la circular del Banco de México, que no determina ningún activo virtual, lo que dice es, el Banco de México es que solo van a autorizar, digamos, operaciones con activos virtuales para operaciones internas, lo cual, siempre lo he dicho, es un absurdo. Justo el blockchain para lo que sirve es para crear confianza entre gente que no se conoce. Entonces, ¿para qué quieres un blockchain interno donde pues, te funciona, chance y hasta un Excel, un sistema de lo más sencillo, ¿no? O sea, vas a hacer transferencias de valor internas, como que a mí no me hace sentido. Pero bueno, también dice que que lo que va a autorizar el Banco de México si es que llegas a hacer una operación interna con activos virtuales es que en ningún momento se le tiene que trasladar riesgo al cliente. Y entonces eso también ya de por sí los activos virtuales son volátiles, entonces si tú haces una operación con el cliente, pues hay riesgo, hay transferencia de riesgo, porque pues, el propio activo virtual tiene riesgo inherente. Y esto sí, ilegal, porque va en contra de lo que dice textualmente la ley, les dice, y tienen prohibido los bancos y las instituciones de tecnología financiera actuar como exchange de activos virtuales, básicamente. O sea, se les prohíbe vender, comprar y facilitar la compra y venta de activos virtuales, cuando la ley lo permitía, ¿no? Entonces, sector financiero, prácticamente prohibido activos virtuales. Pero como les decía, entonces, en el sector no financiero, siguiente por favor, sí pueden operar los crypto exchange. Y lo único que dice la ley es que siguiente por favor, va a ser una actividad vulnerable en términos de prevención del lavado de dinero, porque pues eso sí, lo sabemos, los activos virtuales han tenido su historia fea, al igual que el efectivo, tampoco es para asustarnos, ¿no? Pero han tenido su historia fea. Y entonces lo que dice la ley es, bueno, lo tratas como actividad vulnerable y obviamente estos crypto exchange, siguiente, van a tener que identificar quiénes están comprando y vendiendo estos activos virtuales en las dos puntas y si pasan, siguiente por favor, de un umbral la operación de 645 UMAS, que más o menos son 60,000 pesos, 70,000 pesos, entonces tiene que reportarse al SAT la operación. Pero, pues otra vez, los activos virtuales están permitidos en México. Solo hay que tener cuidado en tema de activos virtuales, la emisión per se. La emisión del activo virtual puede implicar una actividad de captación o asemejarse a una emisión de valores y esas sí son actividades reguladas y reservadas y que si las haces sin permiso te meten a la cárcel. Entonces, en la emisión del activo virtual es donde hay un poco de riesgo legal, pero en todo lo que es compra-venta y demás, cualquiera lo puede hacer. A pesar de esto, y estas son las historias que me gustan, porque aunque el regulador dijo no, les hizo la vida de cuadritos, habló por teléfono para que le cerraran el SPAY, pues tenemos el caso de Bitso, ¿no? Hoy por hoy es un unicornio mexicano
y es un exchange que se dedica a la compra y venta de activos virtuales y pues está expandiendo por toda Latinoamérica y pues hasta Europa. Siguiente, porfa. Y además ya están habiendo nuevos modelos fintech basados en activos virtuales y es emisión de tarjetas de débito o crédito con respaldo de los propios activos virtuales. Entonces, ya empiezan a verse en México porque Bitso tiene una, aquí les pongo a DolarApp, que es otra. Binance ya también lo anunció, aunque hoy hubo una noticia ahí rara acerca de ellos. Pero bueno, ya vamos a empezar a ver también ese tipo de modelos que pues cuando la ley fintech estaba emitiéndose, pues no existían. La siguiente. Bueno, ahora vamos al tema de Open Banking, ¿no? Aquí éramos, digamos, cuando salió la ley fintech, los líderes en la región, ¿no? Porque éramos los primeros que regulábamos, donde sí había Open Banking, ¿no? Regulado, que era Reino Unido, Australia, Hong Kong. Siempre habían empezado como los bancos grandotes, vamos viendo qué pasa y luego pues vamos como tanteándole, ¿no? Aquí en México dijimos, no, todo el sector financiero tiene que abrir APIs. Y entonces, no es un Open Banking, es un Open Finance, lo que prevé la ley fintech. Pero lo que decía la ley fintech, siguiente, es que ese ecosistema de APIs o esa obligación de abrir APIs y compartir datos vía APIs iba a ser en los términos que dijeran las propias autoridades. ¿Y quiénes son los reguladores? Aquí sí, todas las comisiones supervisoras y el Banco de México, es decir, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y pues el propio Banco de México. Cada quien iba a ponerle las reglas a sus supervisados y a sus autorizados pues para que abrieran estas APIs y además iban a indicar qué datos eran los que se tenían que compartir. Bueno, en marzo de 2020, porque además la ley fintech les dio un plazo a las autoridades para que emitieran la regulación y ese plazo se vencía en marzo de 2020, Banco de México saca su regulación, pero con una pequeña trampita. La entrada en vigor de esa regulación la patea un año y además en ese año lo que hacía era que sus obligados, o sea, los transmisores de dinero y las cámaras de compensación, le iban a presentar un plan a la autoridad para decirles, los supervisados, qué datos iban a abrir. O sea, Banco de México se lo delegó a los supervisados y ese plan de trabajo que presentaban un año después de la emisión de la regulación iba a entrar en vigor un año después más. Es decir, Banco de México, además de que tuvo el plazo transitorio de los 2 años, lo pateó 2 años, ¿no? Entonces, hoy por hoy no hay Open Banking con Banco de México. Y en junio de 2020, la CNBV se atrasó 3 mesecitos, saca la regulación para datos abiertos de cajeros automáticos. Es decir, dónde está el cajero, qué billetes de denominación te da, si te puede dar, por ejemplo, moneda extranjera o no, si está dentro de un centro comercial, si tiene rampa para discapacitados, o sea, como datos públicos, ¿no? Y pues sí, qué bien, qué padre que esté ahí, que obligaron a todo el mundo a tenerla, pero realmente eso no sirve. Donde está, digamos, la carnita y lo que le va a dar además viabilidad de negocio al receptor de datos, al que va a jalar el dato, son en los datos transaccionales. Es decir, en los saldos que tengamos en las cuentas y demás. Entonces, es como el gran pendiente y todavía pues, no ha salido nada. Como les decía, en marzo de 2021 es cuando se presenta el plan de los sujetos supervisados por Banco de México. Y siguiente, por favor. ¿Y qué sigue o en qué estamos? Pues que CONSAR y Comisión Nacional de Seguros y Fianzas brilla por su ausencia. No han sacado nada de regulación absolutamente. Y pues el gran, enorme pendiente con CNBV y con el Banco de México es dónde está la regulación de datos transaccionales, ¿no? Había rumores de que ya había una que se estaba ahí pues ya viendo con los bancos incluso. Y pues yo me entero de un chisme, ¿no? La semana pasada, que fueron los propios jugadores que le dijeron a la bancaria no la saques. Los bancos que porque no les gustaba, en qué términos venía, ¿no? Y entonces el banco de los más grandes y que además ha apoyado el Open Banking dijo, vamos a ponernos todos de acuerdo para que eso no salga, porque ahí eso no sirve. Y los chicos, o sea, las SOFIPOS y demás,
le fueron a decir a la bancaria, uy, es que si me pones esa regulación, no, me matas. Entonces, la bancaria decidió ser omisa y entonces seguiremos, no sé por cuánto tiempo, al menos este sexenio, yo no calculo que vaya a pasar nada en el tema. Lo que vamos a ver es que la industria se va a mover solita, porque empresas de Open Banking ya hay en México, ya operan y van a empezar a moverse solas y a hacer su, digamos, propias reglas y acuerdos privados pues, para poder hacer modelos de Open Banking, que no es lo ideal y no era obviamente lo que quería la ley FinTech, pero así creo que es lo que va a pasar. Y bueno, con el último tema, modelos novedosos, nuestro sandbox. Pues hoy por hoy ninguna autorización ha sido otorgada y eso es tristísimo. Todavía cuando yo estaba en la comisión, ya había pasado un año, nosotros creíamos que pues en cuanto se supiera que había una manera de hacer una actividad reservada con tecnología y sin tener que pedir licencia, pues se nos iba a formar una fila enorme de empresas, ¿no? Entonces pasó un año y nadie llegó, creímos que era a lo mejor un desconocimiento de la figura, entonces salimos, ¿no?, a promover por todos los foros habidos y por haber, a chiquitos, grandes y demás, a promover el modelo. Seguía nadie sin llegar. Entonces, pues empezamos a idear, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para que el sandbox empiece a verse y funcionar? Y entonces ya había entrado la 4T pues al gobierno, entonces tampoco teníamos, no teníamos presupuesto para hacer mucho, pero pues siempre tuvimos aliados, ¿no? Y entonces con la embajada británica y otros muchos aliados, se hizo un concurso de innovación llamado el Sandbox Challenge. Y así como hay muchos challenge, ¿no?, donde le invitas a empresas fintech a pues, solucionar algo, aquí estaba enfocado solo en empresas fintech que pudieran entrar al sandbox de la CNBV, ¿no? Entonces, esa era como los prerequisitos para poder entrar. Y lo que pensábamos era, bueno, así al menos aseguramos que los finalistas, que pueden ser 6, ¿no?, van a entrar al sandbox. ¿Y cuál era el premio? Pues no era premio en dinero, no era premio en nada, era las mejores consultorías, los mejores despachos de abogados, las mejores aceleradoras ayudándote para que puedas entrar al sandbox. O sea, era un pago en especie. Bueno, pues ¿qué creen que pasó? ¿No? Después de que además en la inauguración del Sandbox Challenge sale el presidente de la comisión y estamos comprometidos con la innovación, bla, bla, bla. En el proceso, la CNBV obligó a todos los finalistas a desistirse porque los iba a rechazar. Y entonces las cifras llegaron 160 registros, que es súper bueno, imagínense, o sea, entonces sí había como algo que llamaba la atención, la gente sí quería entrar al sandbox, pero ninguno de los ganadores fue autorizado. Y además, o sea, yo fui patrocinadora del Sandbox Challenge, o sea, yo fui una de las consultorías que regaló horas y sí me acuerdo que llegaban unos requerimientos pero ¿por qué les piden esto? Ellos no son una entidad financiera, es justo lo contrario. No son una entidad financiera y por eso no les tienes que pedir todo esto. Salían descorazonados los chavos, obviamente después de ver los requerimientos de 60 hojas y además de cosas que pues no entendían porque les querían aplicar regulación financiera. Y otros, ¿no?, que yo no patrociné, pero que me conocían y entonces fui medio su paño de lágrimas, me decían, es que Rocío, hubo una junta donde era Zoom, además porque estaba la pandemia, donde había 17 distintas personas de la comisión, de diferentes áreas, no sé cuáles, diciéndome que no se podía. La autoridad con el sandbox tiene la facultad de exceptuar la ley. ¿Qué no se puede? ¿No? O sea, la ley te da la facultad de que no le apliques la ley y te estás diciendo que no se puede. Entonces, falta también tanto conocimiento dentro hoy por hoy, de la CNBV, de este modelo, que pues lo van a matar, tristemente creo que lo van a matar, porque vean, la embajada británica dijo, no, vamos por el segundo, y el segundo sí va a salir bien, y vean lo que pasó en el segundo, 57 registros. Era obvio, o sea, la experiencia que pasó en la primera parte descorazonó a todo el mundo, dejaron de creer en la figura. Y esta cifra la conseguí, pero porque no es pública, y obviamente, ¿no? Porque alguien iba a hacer lo que yo estoy haciendo ahorita,
la conseguí porque me moví muy bien. Pero bueno, hubo 10 premiados en este Sandbox Challenge, entonces esperemos y ojalá, ¿no?, que de esos 10 al menos uno llegue. Lo que solo sé, porque no, pues les digo, la CNBV no da cifras públicas, es que hoy por hoy existen 8 solicitudes en trámite. Esto no quiere decir que sean las de aquellos, ¿no? O sea, pueden ser otras empresas. Entonces, pues bueno, esperemos a ver qué pasa y ojalá la figura no muera, porque pues la intención era muy buena y creo que conceptualmente, si lo implementaban bien y con flexibilidad y con apertura, pues sí se iba a promover como la innovación tecnológica en los servicios financieros. Y bueno, después de estos chismes, de los 5 temas que pasaron con la ley FinTech, la siguiente por favor, el gran problema es que de haber sido los pioneros y que todo el mundo volteaba a ver a México en América Latina, nos están comiendo el mandado. Eso es lo preocupante, ¿no? Es decir, ya Brasil hoy por hoy tiene implementado Open Banking, implementado, es decir, las empresas ya están jugando con las reglas que puso el regulador para Open Banking. Colombia tiene mejor sandbox que nosotros y empezó después que nosotros el sandbox. Y siguen además aumentando cosas para Open Banking y demás. Entonces, de haber sido los número 1, los que ya estaban, era el ejemplo a seguir, pues ya yo creo que estamos en un tercer lugar. Pero bueno, tampoco seamos pesimistas, siempre hay que ver las cosas optimistas. Y siguiente, por favor. Tenemos muchos unicornios en México, FinTech, en los últimos 3 años. Entonces, solamente hay que echarle las ganas. Justamente en una entrevista que me hacían aquí en Radio Nahua, que me dicen, ¿qué se necesita para ser un unicornio mexicano? Mucha paciencia y muchísima dedicación, porque Bitso no la tuvo fácil, ¿no? Como les dije, le cambiaron la regla, etc., le hablaron, ¿no?, a su proveedor de SPEI para que le cerrara la cuenta y pues lo ha hecho y no la ha tenido fácil. Y si tú vas y con cada uno de ellos y le preguntas qué ha hecho, pues tener mucha paciencia, muchísima pasión y estar viendo cómo resolver las cosas. Entonces, estamos perdiendo competitividad, sí, pero todavía estamos en muy buen momento para repuntar. Y creo, además, que el sector FinTech, lo bonito que siempre ha tenido es que es como camaleón, ¿no? Entonces, se mueve muy rápido y se mueve muy ágil. Entonces, hay todavía oportunidades para que México pues retome ese liderazgo que tenía en América Latina. Y pues bueno, muchísimas gracias. Aquí acabo mi presentación. Impresionante, doctora. Muchas gracias. Muy claro, muy actual. Entiendo que la carga de trabajo y la demanda para que pudieras ayudarnos a tener este dato actualizado es una carga especial y definitivamente hoy entiendo por qué. El tener la claridad que tenemos hoy, las personas del sistema financiero, las personas de TI que estamos ahorita en el Congreso, que además es curioso porque sí se siente un poquito raro así, pero ya ves cuántas personas estamos conectados, tenemos un buen número, entonces es peculiar. Hay varias preguntas, está muy interesante. La primera, como consumidor, ¿existe una manera de darnos cuenta si una empresa si puede realizar este tipo de actividades? Quiero pensar o quiero entender que habla de las criptomonedas. Como consumidor, ¿existe una manera de darnos cuenta de si una empresa puede realizar este tipo de actividades? Bueno, criptos, como no está regulada, pues cualquiera lo puede hacer. Entonces, pues no hay una manera como de distinguir, ¿no?, los buenos de los malos, digámoslo así. Entonces, nomás hay que tener cuidado a quién le estamos dando como nuestro dinero, ¿no? Hay empresas obviamente que son ya muy grandes, muy conocidas y demás, y habrá empresas que pues apenas son nuevas y que pues sí pueden ser scam. Entonces, eso no está tan bien definido. Para el tema, digamos, de las reguladas, es decir, los wallets y las crowdfoneras, sí hay manera, pero tienes que hacer chamba. O sea,
todas las plataformas en teoría están obligadas a poner, ay, soy regulada por la comisión, pero pues un malo también lo pone ahí, ¿qué, no? Entonces, la manera de saber es acercarse a los padrones públicos de las autoridades que está en Conducef, en la CNBB y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Okay. Bien, gracias. ¿Qué sucede con la tarjeta de Rappi? ¿Qué la sustenta? Buena pregunta. Rappi, digamos, es una plataforma, la conocemos nosotros, que no propiamente es fintech, pero necesita un medio de pago, que era lo que les decía. Y lo que hizo Rappi es que compró una empresa de octavo transitorio. Entonces, hoy su wallet, pues digamos que está operando bajo la ley, porque la ley le permitió, pues desde antes y hasta ahorita, hasta que le resuelvan su autorización, pues seguir operando. Y son de las 25 condicionadas que ahí que veíamos en una de las láminas. A ver, empresas fintech con modelos novedosos se están constituyendo preferentemente en Estados Unidos y pueden operar en México. ¿Qué riesgo, qué dificultad o qué beneficio tienen estas empresas? Ahí depende del modelo. O sea, cualquier empresa, sea de Estados Unidos, rusa y demás, viene y le pide dinero al público en México, está haciendo un delito. Entonces, o sea, ahí cuidado. ¿Cómo lo van a agarrar y demás? Pues ahí las autoridades van a tener que hacer mucho intercambio de información y acuerdos con las otras autoridades, pero, o sea, es delito. No se puede hacer captación en México por nadie que no tenga la licencia para hacerlo. Habrá otros modelos fintech que, como ya vimos, son muchísimos, no necesitan una licencia para operar. Entonces, esos modelos pueden operar en México pues sin ningún problema. Pero los que tienen actividad reservada y lo están haciendo en México, ojo, porque hay un riesgo legal ahí. Ahí me surge una duda, ahí sí mía. En alguna ocasión tenía una clase precisamente de crowdfunding y me presentaron varias empresas de crowdfunding con sede en Costa Rica y Colombia. Y me preguntaban en aquel entonces cuál era el riesgo, cuál era la certeza de utilizar esa plataforma de crowdfunding con domicilio en Centroamérica, con todo y el avance y la ventaja que nos acabas de plantear para poder pues recabar fondos. ¿Hay riesgo? ¿Es ilegal entonces? ¿No funciona para captación en público mexicano? Sí, ahí, digamos, es como bien sutil la diferencia, pero es mucha, ¿no? Si la empresa costarricense deliberadamente viene a México y empieza a hacer campañas en México de tú mexicano, ven, invierten con nosotros, bla, 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 ¿no? Cuando tú declaras que eres mexicano, no te hace el fucho y te deja pasar, está haciendo una actividad reservada en México. Pero si nosotros somos los locos que vamos y la empresa costarricense ni siquiera se anuncia en México ni nada, pero lo logramos buscar y damos, entonces ahí ellos no están haciendo nada ilegal. Pero el riesgo que tienes tú como mexicano es que pues, no conoces las leyes de Costa Rica ni que te cuidan ni que nada, ¿no? Entonces pues, es bajo tu riesgo. Pero diga, es muy sutil, pero así funciona más o menos. Wow. Dice, para una fintech de crowdfunding, ¿qué estructura o qué sistemas básicos deberían tener? A ver, la regulación, hoy por hoy la estructura como que pide es que tengas un oficial de cumplimiento en materia de PLD, un oficial de seguridad de la información, el famoso CISO, y si tienes más de 25 empleados, un comité de comunicación y control también en materia de prevención del lavado de dinero. Lo demás es libre, o sea, cada quien puede escoger su estructura. Entonces, desde incluso los órganos de administración y vigilancia, tú puedes optar por tener un consejo, por tener un administrador único, por tener un consejo y un director general, o sea, lo puedes armar como sea. No se recomienda, o por lo menos como consultores nosotros no lo recomendamos, que te vayas con la estructura mínima y obligatoria que dice la ley, porque eso no te da soporte para la operación. Entonces, sí o sí vas a necesitar a alguien de finanzas, sí o sí vas a necesitar a alguien de legal, ¿no? Interno o externo, o sea, hay cosas que vas a necesitar para soportar la operación y ahí es donde empieza a entrar la parte importante del diagnóstico. Pues bueno,
qué tanto voy a hacer, ¿no? Qué tanto espero crecer y entonces con base en eso armar pues tu estructura y tu organigrama. Y en la parte de sistemas, pues igual los, digamos, importantes y regulatorios es el sistema de prevención del lavado de dinero, que si no te lo perdonan, tienen que sí o sí que existir. Y otro que en teoría todos los registros que llevas de la fintech, pues no los puedes llevar con un lápiz y papel, ¿no? Entonces tiene que haber un sistema y que ese sistema además no le puedan inyectar transacciones, no lo puedan modificar, tiene que haber accesos, ¿no? Obviamente de la gente que trabaje ahí, pero con el principio del mínimo privilegio. ¿Esto qué quiere decir? Que pues no todos tienen que ver todo y no todos pueden mover todo, ¿no? Según sus funciones es los accesos y privilegios que les vas dando la información. Este compliance officer debe estar certificado en términos de la ley de PLD aquí en México, certificado por la CNBB, no por la UIF. Así es. Y le quedan un par de semanas, de días para registrarse si es que quiere hacer su examen en este año. Así es. Me acordé. Ok, una última. Dice, ¿qué opinas con base en tu experiencia en relación a todo el mercado de NFT? ¿Será un riesgo alto que jamás será regulado? Ay, pues mira, es que, ¿qué son los NFTs, no? En teoría son tokens o criptomonedas, pero que en teoría ya no son fungibles, ¿no? Hoy, pues un Bitcoin, en teoría, pues yo te doy 3, tú me das, vale lo mismo, no pasa nada. Con los NFTs, en teoría, son no fungibles, es decir, son únicos. Y entonces, por tener esa unicidad, pues los economistas lo sabrán muy bien, pues son escasos, ¿no? Y entonces, eso te puede dar pues mucho valor si es que la gente pues empieza a darle valor a ese bien único. Entonces, se ha utilizado mucho, por ejemplo, para arte, ¿no? Para obras de arte. Entonces, yo el otro día, pues curioseando, me metí a ver, ¿no? qué era, y pues realmente como lo ves representado como usuario es pues tal cual un cuadrito de lo que es el cuadrote, que existe en algún lugar, ¿no? Pero entonces yo soy dueña en teoría de ese cuadrito, ¿no? Entonces, no sé, la verdad, soy escéptica, si ese cuadrito que me dieron del cuadrote y que además es una representación digital, realmente yo lo voy a poder vender a un valor importante. Pero luego están los gatitos, no sé si sepan que es, bueno, los chinos, ¿no? Aman los gatitos y así como tienen el gatito que le hace la manita así, ¿no? Pues tienen, sacaron, ¿no? Pues plataformas donde hay dibujos de gatitos que también son únicos y la gente sí los compra y por mucho dinero, ¿no? Entonces, pues va a depender de qué es lo que se esté vendiendo con ese token no fungible. Ese diseño del gatito original es cierto, es un diseño X. Excelente, pues doctora, en aras del tiempo, hasta ahí vamos a tener las preguntas. Las otras preguntas que tenemos en el chat te las hacemos llegar y por favor nos orientas porque definitivamente muy claro, muy completo, muy enriquecedor en un contexto híbrido de TI, finanzas y chile, mole y pozole. Muchísimas gracias. Y le voy a pedir por favor a Alberto y Armando, socios directores de Evcon Group, que por favor pasen a entregar tu reconocimiento, por favor. Ok, igual foto para el Face, LinkedIn, Twitter, TikTok. Ok. De acuerdo, muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, en este momento vamos a hacer un break, 15 minutos, para antes de continuar con las dos siguientes ponencias en materia de fintech, para que la digestión haga lo propio, nos oxigenemos, nos estiremos, nos desentumamos, que bueno, con la pura charla de la doctora Rocío ha sido bastante desentumecedor el contexto. Muchísimas gracias. En 15 minutos continuamos, por favor.